Voluntad es una palabra que viene del latín voluntas, con raíz del verbo volo, vele, que quiere decir querer, desear. Según la RAE, la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, el libre albedrío o determinación para tal acción. Los principales componentes de la voluntad son la motivación, la cognición y la emoción. Las funciones ejecutivas de la voluntad explican los diversos componentes que integran la conducta consciente e intencional dirigida a un objetivo. Según el psicólogo Lev Vygotsky, la voluntad es un acto volitivo de intención, caracterizado por la toma de conciencia de la situación en la que se debe tomar una decisión, de la necesidad de tomar una elección y de actuar de un cierto modo u otro, y de los motivos que sustentan dicha elección. Suele haber la presencia de motivos auxiliares que actúan como agentes activos que acompañan el motivo principal del acto volitivo. Y, así, el individuo mantiene en mente lo que quiere hacer hasta llevarlo a cabo plenamente. Esto significa que el individuo recurre a estímulos adicionales para mantenerse en la realización de su propia voluntad. Los elementos del acto volitivo son la idealización o motivación, la deliberación interna para escoger cuál es el mejor foco de atención, la decisión sobre qué línea de acción tomar y finalmente la ejecución de la línea de acción u omisión de la misma por medio de la voluntad de acción. Este proceso está regulado por unas capacidades mentales de cognición amparadas bajo el desarrollo de la emoción y el sentimiento. Las emociones son el flujo hormonal que transmite las señales eléctricas de las sensaciones adquiridas del entorno en forma de información que alcanzan el cerebro y se definen en forma de señales electroquímicas por medio de sinapsis que liberan neurotransmisores, que transmiten un mensaje fisiológico que comprendemos como sensación emocional. Los sentimientos, una vez realizado ese proceso, son la abstracción mental que se define del mensaje transmitido del entorno, el cual, al pasar esa información electroquímica del sistema límbico al neocórtex, se genera una disociación de esa información abstracta que definimos como una conceptualización limitadora dentro de nuestra subjetividad individual. Tristeza, ira, alegría, bienestar o tranquilidad, agrado o desagrado, odio, como conjunto de emociones adversas, felicidad, como conjunto de emociones positivas. Según la neuropsicóloga Muriel Dodge-Lezac, conocida por haber acuñado el término de funciones ejecutivas para el córtex prefrontal, donde las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente comprenden las capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar la manera de lograrlas y llevar adelante ese plan de manera eficaz. Existe la hipótesis del marcador somático, que Antonio C. Rosa Damasio, un reconocido neurocientífico y médico neurólogo, expone del siguiente modo. La toma de decisiones está muy relacionada con el razonamiento, y ello implica conocer la situación, conocer las diferentes opciones y las consecuencias de cada una de ellas. Como un resultado negativo se conecta a una opción de respuesta. Es cuando aparece en la mente un sentimiento desagradable. Como el sentimiento tiene que ver con el cuerpo, lo denomina somático, y como marca una imagen, lo denomina marcador. Así, el marcador somático fija la atención sobre el resultado negativo, funcionando como una señal de alarma. Para reducir alternativas para este, se aplica el proceso de elección riesgo-beneficio. Según José María Martínez Selva, psicólogo, la división de la corteza prefrontal para este proceso es la siguiente. Corteza ventromedial, donde se integra la información a la amígdala para su procesamiento, corteza congular, donde se monitorea el proceso y se inhibe de respuesta, y corteza dorsolateral, donde interviene la memoria de trabajo. Mariano Pérez Álvarez, psicólogo clínico, expone que las funciones ejecutivas se distinguen entre las metacognitivas, que son funciones frías, poco relacionadas con la emocionalidad, y ubicadas en la corteza dorsolateral, donde se monitorea y planifica la información, y las emocionales, que son funciones calientes, que estarían implicadas en el tratamiento de la información emocional, ubicadas en la corteza orbitoventral, donde se toman las decisiones y se dominan los impulsos.
Javier Tirapu Ustarroz, neuropsicólogo clínico, y Luna Lario, psicóloga clínica, definen el modelo de las funciones ejecutivas para la regulación de la conducta del siguiente modo. Primer componente, sistema sensorial y perceptual, el bulbo raquídeo, donde se reconoce el estímulo y la respuesta es automática y rápida. Este proceso puede generarse sin la participación de la conciencia. Segundo componente, acción reconocida como novedosa. Actúa en la memoria de trabajo y el sistema de atención supervisor. Se dan procesos de anticipación, selección de objetivos, planificación y monitorización. La corteza prefrontal es la zona fundamental de las funciones ejecutivas. Se divide en distintas áreas dentro de 3 regiones específicas. Las áreas del cerebro son las denominadas áreas de Brodmann, que son regiones de la corteza cerebral definida con base en su citoarquitectura. La citoarquitectura de la zona de la corteza cerebral es la disposición de las somas de las neuronas que constituyen la zona de la corteza cerebral. Brodmann, neurólogo alemán, postuló áreas funcionales basadas solamente en la arquitectura histológica microscópica del cerebro. Las 3 regiones específicas que condensan las distintas áreas de Brodmann son las siguientes a exponer. La primera región es la zona ventromedial, ubicada en la corteza prefrontal. Está situada en la parte ventral del prefrontal. Su importancia funcional es evidente si consideramos la variedad y complejidad de sus conexiones con otras áreas cerebrales. La corteza prefrontal ventromedial ha sido implicada en la toma de decisiones emocionales debido a su posible participación en el aprendizaje de inversión afectivo, la propensión al riesgo y la impulsividad. Una zona importante a tener en cuenta es la frontomedial del lóbulo frontal, donde se encuentra el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. El área de Broca es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Está ubicada en la parte frontal del lóbulo temporal, en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Esta región se conecta con el área de Wernicke, la otra región importante para el lenguaje en los seres humanos, mediante un haz de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado o arcuato. La segunda región es la zona orbitofrontal, una región de la corteza cerebral, la cual forma parte de la corteza prefrontal. Tiene gran importancia en la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de conductas. La corteza prefrontal es la región del lóbulo frontal del encéfalo, también conocida como el centro de la personalidad. Es la porción del encéfalo que se desarrolla por completo en último lugar, específicamente al final de la adolescencia. Las funciones ejecutivas se desarrollan alrededor de los 12 meses de edad, sufren un pico a los 4 años y otro a los 18 años, donde se estabilizan hasta que en la vejez comienza su declive. Finalmente, la tercera y última región es la zona dorsolateral, que está compuesta por la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la ordenación temporal y la alteración del comportamiento. Tienen gran importancia los neurotransmisores, como la dopamina, que es el neurotransmisor implicado en las funciones ejecutivas. La dopamina, que viaja por las vías mesolímbica y mesocortical, interviene tanto en aspectos motivacionales y afectivos como en los cognitivos. Además, la dopamina presenta una interacción con la noradrenalina en la corteza prefrontal dorsolateral en relación con la memoria de trabajo. Existen, aún así, distintos síndromes denominados disejecutivos. Hay alteraciones de los operadores mentales estrechamente relacionados al manejo y la adaptación a nuevas circunstancias que requieran organización de ideas y acciones circunstanciales, así como comportamientos complejos. Estas disfunciones, como podríamos llamarlas, se encuentran definidas en las distintas áreas del cerebro que hemos ido mencionando. Área dorsolateral, alteraciones de las funciones de flexibilidad, planificación y memoria de trabajo. Puede ser producido por el llamado síndrome pseudodepresivo, compuesto por humor triste, hipoespontaneidad verbal y diferencia afectiva y acinesia. Área frontomedial, relacionada con emociones disfuncionales que afectan a la toma de decisiones. La conducta se halla fuertemente vinculada al estímulo presente. Así, las reacciones presentes se encuentran desligadas de las experiencias pasadas. Área orbitofrontal, el denominado síndrome pseudopsicótico,
Aquí, el comportamiento es desinhibido, pueril, egocéntrico y con un mal control de los impulsos. En este estado se suele mostrar despreocupación por las normas sociales y puede llegar a incurrir al delito. Así, para el desarrollo del ser humano en el contexto de la voluntad en situaciones depresivas o de sensación de vacío existencial, en las que la voluntad está tremendamente quebrantada, lo que impera por extrema necesidad es la formación del hábito, entre otras facetas del desarrollo del camino que nos aleja de ese abismo. Pero el hábito es el aspecto fundamental como anclaje rutinario que define en el individuo depresivo un sentido de cotidianidad existente en su día a día. Hay tres tipos de memoria que se desarrolla en el cerebro. La memoria de trabajo, memoria de almacenamiento temporal de información y desarrollo y elaboración de la misma. La memoria explícita, que es la memoria a largo plazo, recolección consciente e intencional de información y experiencias previas. Y la memoria implícita, la memoria de la información inconsciente, donde se definen los patrones de conducta en estado semiconsciente o automático, que hay que precondicionar para que estos sean regulados automáticamente y de manera inconsciente, desde una fase previa de precondicionamiento consciente, donde se define la formación de hábitos. La memoria implícita, procedimental o inconsciente se almacena en el cerebelo, en el cuerpo estriado y en la amígdala. La memoria explícita se encuentra en el lóbulo temporal o en lugares fuertemente relacionados con él, como la amígdala, el hipocampo y la corteza renal en el lóbulo temporal y el córtex prefrontal. Por otro lado, la memoria de trabajo es el desarrollo y la movilización estructural y conceptual que se defina con la información que se recibe de forma temporal para algo concreto, lo cual se desarrolla en la actividad del córtex prefrontal, concretamente en la zona del lóbulo parietal del cerebro, interconectada con la memoria ya almacenada implícita y explícita. El sistema límbico consta de varias estructuras que incluyen el fondo de saco, el hipocampo, la circunvolución cingulada, la amígdala, la circunvolución del hipocampo y partes del tálamo. Así, las distintas partes del cerebro están interrelacionadas y es el sistema límbico, en este caso, dentro de esta interrelación, el que controla mayoritariamente las emociones implícita y explícita, pero que también debe de activarse para la memoria de trabajo, en la facilitación disociativa de la información pertinente que permite al sujeto la percepción de su propia individualidad, sostenida en su conciencia, para que pueda trabajar en el presente bajo una cordura identificativa con esa información de trabajo, de manera consciente y estructurada. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Así, una transmisión de señales permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos. Esto explica que podamos tener control sobre nuestras emociones y, por ende, sobre la información almacenada en forma de memoria que podemos utilizar para la elaboración de la memoria de trabajo. De este modo, la formación del hábito se desarrolla en el sistema límbico, donde radica la capacidad de memorizar conceptos y procesos de acción repetitiva, memoria explícita, así como la capacidad inconsciente de almacenamiento de factores de información asociativa que predisponen para una actitud conductual en concreto, memoria implícita. Entonces, el hábito es aquella conducta o acción que consciente o inconscientemente el cerebro interpreta con algún tipo de agradabilidad psicológica y fisiológica que se siente por medio del flujo de neurotransmisores originados en el cerebro y que fluyen a través del sistema nervioso produciendo sensaciones bajo una percepción de bienestar y agradabilidad. Esto hace que en el sistema límbico se desarrolle la capacidad de memorizar y asociar procesos con el fin de desarrollar sensaciones de agradabilidad y así se define la predisposición a la repetición por medio de la conducta o acción para ello, lo que desemboca en la generación del hábito. Luego, una asociación emotiva negativa almacenada en la memoria implícita ejercerá patrones conductuales que predispongan al individuo al flujo de transmisores electroquímicos que le mantendrán en un estado de malestar general, o al menos en las situaciones donde haya desarrollado estos patrones de conducta o hábitos nocivos. El hábito, de tal modo, frente a la situación en la que un nuevo hábito deba ser instalado sobre otro u otros existentes y nocivos, no puede ser una actitud, conducta o acción que deba ser forzada, pues ello generará patrones de asociación negativa frente a esa conducta o acción, debido a los patrones conductuales ya existentes, que harán repeler la consecución de la repetición, y al final, la dificultad en la generación del hábito. Esto puede incurrir en la función disejecutiva del área dorsolateral del cerebro,
con alteraciones de las funciones de flexibilidad, planificación y memoria de trabajo, incurriendo en un humor triste y espontaneidad verbal y diferencia efectiva y acinesia. Si se está procurando definir un nuevo patrón de hábito, hay que realizarlo en un principio sin esfuerzo alguno, para que la fuerza de la voluntad en la realización de ese hábito no se vea quebrantada ni se definan así oscilaciones emocionales negativas que hagan repeler la consecución de ese nuevo hábito, pudiendo incurrir en el área frontomedial con disfunciones emocionales que afecten a la toma de decisiones. Cabe recordar en este punto que la conducta se halla fuertemente vinculada al estímulo presente, por lo que las reacciones presentes se encuentran desligadas de las experiencias pasadas, en las que las oscilaciones positivas predisponen a la consecución del hábito positivo, pero las oscilaciones emocionales negativas presentes, así como las pasadas frente a un nuevo hábito intruso de las mismas, sobre las que se predispone instalarse, pueden incurrir en estados pseudodepresivos, así como el humor triste, lo que generará una asociación memoria-emoción que puede desembocar en un patrón de asociación negativa que dificulte la generación de ese nuevo hábito. De tal modo, aunque el hábito que se quiera desarrollar sea de una dificultad elevada en su desarrollo diario, semanal o mensual, hay que empezar ejerciendo una particularidad nimia, sin apenas esfuerzo, para iniciar el desarrollo del mismo. Por ejemplo, si se quiere desarrollar una actividad física intensa, hay que comenzar por realizarla cada día a la misma hora, o al menos los días fijados para el desarrollo de ese hábito, y tener la mente en realizar la actividad física, aunque solamente sean 5 minutos, sin realizar nada más que la intención mental de tenerla presente. Así, si el hábito a querer desarrollar está impedido en su realización por un conjunto de hábitos nocivos previos, estos pueden estar llevando al individuo por medio de las asociaciones anteriores del área orbitofrontal al denominado síndrome pseudo-psicótico, donde el comportamiento es desinhibido, pueril, egocéntrico y con un mal control de los impulsos. Luego, en primer lugar, hay que definir los patrones mentales que vayan a desarrollar la predisposición para el hábito y que consecuentemente, y con el paso del tiempo, según el grado de predisposición del individuo, los patrones emocionales de intencionalidad y voluntad vayan siendo acordes con la estructura mental predefinida sin apenas esfuerzo, reforzando la voluntad, la emocionalidad positiva por medio de sensaciones de agradabilidad para ello, conforme se vaya definiendo esta nueva estructura mental y que finalmente se defina un hábito mental de predisposición a la acción física, que se derive hacia el hábito físico que se pretende alcanzar. Así, posteriormente a la definición de las estructuras mentales que predispongan a la acción física del hábito, y con el tiempo, dependiendo del poder de voluntad que tenga el usuario en esos instantes, poniendo la mente en el día y hora indicados, activando así la memoria implícita y definiendo el patrón de hábito, se añade la estructura de una actividad, mínima inicialmente, de un hábito de elaboración mental, como previa predisposición a la acción física del hábito. A la semana, por ejemplo, iniciar ese patrón mental a la hora señalada, es decir, no tenerlo todo el tiempo presente, solamente dejar que fluya esa focalización, esa definición de estructuras mentales que predispongan a un hábito físico, y que de tal modo se estén ya instaurando hábitos mentales y emocionales que dispongan la voluntad del individuo a ese próximo hábito físico, por medio de la realización y la estructura de una actividad mental, y que al cabo de una semana o un mes, el tiempo que requiera cada individuo, éste sienta que la energía que está disponiendo para esa actividad mental y emocional ha rebasado la mera abstracción, para ejercer al fin un principio de actividad física, derivando así la propia actividad intelectiva en una actividad física nimia, por ejemplo, movilidad articular y estiramientos. De tal modo que se vuelve a empezar ese proceso nimio, pero adaptando un hábito mental a un hábito físico. Esto se llama transmutación, en la alquimia convencional, y en la psicología freudiana es lo conocido como la sublimación de los instintos primarios como fuerzas irracionales evocadas y direccionadas por medio del autoanálisis y la autorreflexión hacia un fin productivo para el individuo y que consecuentemente se derive en un fin productivo para la sociedad. Pues con el bienestar del individuo, éste es capaz de realizar su día a día con una voluntad suficiente que con sus meras acciones diarias, directa o indirectamente, afecta de un modo u otro al colectivo social, conectado por la economía, la producción, las relaciones sociales y o la política o la ética que definen a dicho individuo dentro de su marco social. Así, hasta el punto señalado, en cuanto al desarrollo del hábito, en este momento como principio de sublimación del mismo, ha requerido el tiempo que haya precisado el individuo para su preparación psicológico y emocional, y así iniciar los patrones fisiológicos de hábito, todo ello a diario,
o al menos en los días señalados para la formación de ese hábito y a la hora a la que se activa el patrón de hábito para su realización, según la fuerza de voluntad desarrollada y que el mismo no se ha de extender en el tiempo por más de 5 o 10 minutos inicialmente. Y así, sucesivamente, según el individuo y el grado de dificultad psicoemocional en el que se encuentre, por el que se le impide la generación de cualquier tipo de patrón de conducta novedoso o no, que implique un poco de esfuerzo. Hay que aclarar que en cuanto se sienta que se va llenando la sensación de la energía o voluntad con una concentración y niveles de excitabilidad adecuados, hay que continuar avanzando en el proceso de, no solamente desarrollo del hábito en circunstancias normales, sino de desarrollo del hábito en circunstancias depresivas o conflictivas del individuo. Es decir, no hay que estancarse en el proceso, ni dejar que las fuerzas mentales y emocionales rebasen las necesarias para la formación del hábito en el punto en el que se está. De lo contrario se generará la desestabilización psicoemocional, que consecuentemente se deriva en una desestabilización física. Es un proceso que puede ser, en circunstancias delicadas, implosivo, de tal modo que si no se siguen las pautas adecuadas, el individuo no alcanzará su desarrollo. Este es un trabajo muy subjetivo y, como tal, es principalmente un trabajo del individuo ejecutor, el que debe autoanalizarse en extremo y conocer cuáles son sus límites y cuándo los está rebasando, para percibir con la mayor exactitud posible cuándo y cómo mantener o continuar las diversas fases del proceso descrito. Cabe decir que en situaciones de extrema delicadeza, el individuo puede caer una o varias veces en un principio de inestabilidad. Lo importante es que no se desestabilice porque no haya alcanzado su objetivo, y que aunque se desestabilice, lo fundamental es que ha iniciado un patrón de hábito hasta ese momento de desestabilización, que ha de tomar como experiencia y conocimiento de sí mismo, de no rebasar sus fuerzas la próxima vez hasta el punto de esa inestabilidad, y que ha de continuar el proceso indicado en la expansión de la actividad requerida, no necesariamente en el tiempo, también en su tipología de acción, para que esa energía excesiva sea focalizada, sublimada y así no afloren esos instintos primarios que activen la necesidad de fuga. Es un enorme trabajo intrínseco del individuo y hay que tener muy presente que es un trabajo de muy largo plazo, de tal modo que la sublimación que pretende alcanzarse ha de ser algo que el individuo pueda efectuar a diario cuando se disponga, prácticamente sin esfuerzo y a lo largo del tiempo, entendiendo por esfuerzo no esfuerzo en cuanto a emisión de energía mental o cinética o física, sino en cuanto esfuerzo de la voluntad, una voluntad que entrenada con premeditación requiera poco de ella para actividades de gran extenuación mental o física, debido a su integración sináptica por medio del desarrollo del hábito. De otro modo, el cerebro lo interpretará como un peligro para su fisiología, lo que se derivará en una sensación de necesidad de fuga que activará los instintos primarios, derivados del rombencéfalo o cerebro reptiliano, definido también como el tronco del encéfalo, destruyendo así la sublimación, en ese punto, no ya la del trabajo realizado, impidiendo en ese estado que se active el neocórtex y por ende la actividad intelectiva, aumentando los niveles de estrés y cortisol cuando este último impide e inhibe las conexiones neurales por medio de las dendritas, todo ello en detrimento de las facultades cognitivas del individuo e incluso, posteriormente, en detrimento, en casos especialmente delicados, del sistema inmune del individuo, que también se vería afectado por los malos hábitos derivados de los constantes efectos de las sensaciones de estrés y elevadas dosis de cortisol. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el paso a paso, el día a día y en cada punto en adelante la forja del camino. De puntos está hecha la línea, de líneas está hecho el plano, de planos superpuestos está hecha la geometría poliédrica y de geometría poliédrica está hecho desde el ínfimo átomo con estructura tetraédrica hasta las estructuras más grandes de la densidad material. Más vale un grano de arena que una montaña, pues de granos de arena está hecha la montaña. Y, finalmente, un camino de 10.000 kilómetros se inicia con un solo paso, y así, uno tras otro van forjando el camino. Muchas personas, ante las circunstancias en las que puedan verse bajo la sensación de un vacío existencial profundo o de depresión muy agravada o crónica, no van a ver realizada la superación de estas circunstancias oscuras de no ser con el mínimo esfuerzo requerido para que el cerebro genere patrones de asociación positiva con las nuevas conductas o acciones que se pretendan desarrollar.
La agradabilidad por la propia satisfacción, debida a la realización diaria de ese hábito y producida por los neurotransmisores que generen sensaciones agradables para el cuerpo, definirán fortalezas mentales que aumenten el poder de voluntad y desarrollo de ese hábito en el propio individuo. Además, como se ha comentado, debido a la depresión y el estrés que provoca ese estado, el cortisol es elevado, produciendo el corte de conexiones sinápticas y la eliminación de neuronas, lo que a la larga dificulta el trabajo psicológico del individuo, que no solamente por el condicionamiento del tiempo que lleva en ese estado ve dificultada la tarea de desarrollar la voluntad, sino que también ha de enfrentar su propia bioquímica, que ha de redistribuir los procesos electroquímicos en la liberación de neurotransmisores que beneficien a su estado fisiológico, reduciendo así los efectos químicos que se liberan en detrimento del mismo. Así, con esta asociación conjunta en los patrones de conducta que se pretenden desarrollar y adquirir, se definen los componentes de la voluntad. Motivación, hallada por el querer salir de ese estado. La agradabilidad sentida y asociada a esa conducta, por medio de su realización diaria, lo que incentiva a continuar con esa labor. La cognición, en tanto definimos los patrones mentales de apetencia de ese hábito, que se determina con un fin conceptual agradable, y que éste se asocia, por medio de la experiencia de su realización, con las sensaciones derivadas de la misma, que ayudan a definir el patrón positivo de asociación cognitiva en la memoria definida en el sistema límbico. Y la emoción, por medio de las sensaciones agradables derivadas del acto realizado, y debido al flujo hormonal y al de los neurotransmisores que viajan por el canal del sistema nervioso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo cordial.